إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. El día de hoy vamos a empezar una nueva sesión. Eh, Alhamdulillah, vamos a estudiar el día de hoy a Sur al-Baqarah, las aleyas 104 a la 115. ¿Ok? Y bueno, vamos a empezar con la primera parte, como siempre, la traducción palabra por palabra, ¿ok? Y ya después vamos a continuar con el tafsir, la explicación. Ok. Sura al-Baqarah, aleya 104 a la 115. Habíamos dicho, sí, habíamos dicho que la Sura al-Baqarah se reveló en Medina, donde había judíos y cristianos, y en Meca había mushrikin, ¿ok? Entonces la Sura al-Baqarah se reveló en Medina, donde había judíos y cristianos. Y bueno, varios versículos, obviamente, de esta Sura están dirigidos a los judíos y los cristianos. Ok, vamos a ver, en la Sura al-Baqarah, la aleya 104 dice, Ya ayyuha, oh ustedes, alladina amanu, quienes creyeron, la no taqulu, digan, ra'inna, no digan, ok, préstanos atención, waqulu, sino digan, unzurna, míranos, asma'u, wa asma'u, y escuchen, walil kafirina, y para los incrédulos, adabun, un castigo, alimun, doloroso. Ma, no, yuwaddu, desean, alladina, quienes, kafaru, no creen, min ahlil kitab, de la gente del libro, walal, wala, y ni, ok, al mushrikin, ni los idólatras. Aquí la palabra undurna quiere decir nun dha ra, bueno, la raíz, perdón, es nun dha ra, y la palabra significa mirar. O bueno, esta raíz tiene que ver con mirar. Entonces, todo lo que tenga que ver con mirar tiene esta raíz. La siguiente palabra aquí, yawaddu. Yawaddu significa desear. Ay, no sé por qué dice mirar también. A ver, vamos a corregir esto porque debería de decir mirar. Ay, Dios. Desear. Ok. Desear. Y esta palabra tiene como raíz wow, dal, dal. ¿Ok? Wow, dal, dal. ¿Ok? Sigamos. Después dice an yunzal, yunazzala, que sea descendido aleikum a ustedes min khairin, ningún bien, min rabbikum, de su Señor. O aquí ya sabemos que, bueno, yo estoy usando, como les he mencionado, en mi traducción, o sea, en las palabras que tenemos aquí, la traducción palabra por palabra, tenemos la versión, digamos, con el pronombre ustedes, pero ya saben, ¿no? Las personas de España que nos vean van a tener que tomar en cuenta, obviamente, ustedes va a ser vosotros, y aquí en lugar de su Señor, pues va a ser vuestro Señor, ¿no? Estamos hablando hacia varias personas. Ok, min rabbikum, de su Señor, wallahu, pero Allah, yahtazu, escoge, ok, birahmatihi, por su misericordia, man yasha'u, a quien quiere. Wallahu, y Allah, zu fatli, es dueño, al fatli, del favor, al adim, grandioso, ok. Aquí la palabra yahtassu, sod, quiere decir escoger. ¿Ok? Vamos a continuar. Siguiente versículo dice, ma nansaj, no abrogamos. ¿Ok?
Min de ayatin de un versículo, au o nunsiha lo hacemos olvidar, ¿ok? Nati bihairin, sino que traemos mejor. Minha, que él, au misliha, o su parecido. Alam ta'alam, ¿acaso no sabes? Annallaha, que Allah, ala, sobre, kulli, toda, shayin, cosa, qadirun, poderoso. Alam, ¿acaso no? Ta'alam, no sabes, ¿no? ¿Acaso no? Ta'alam, sabes, annallaha, que Allah, lahu, para él, mulku es el reino, samawati, de los cielos, wal ardi, y la tierra. Ok, aquí tenemos la palabra nansaj, nun, sin, ja, es abrogar. Ok, y nunsija, nun, sin y ya es olvidar. Ok, la raíz es olvidar. Aquí, bueno, el olvidado. Ok, Wama y no, lakum para ustedes, para vosotros en España. Min dunillahi, aparte de Allah. Min waliyin, de protector, wala nasirin, ni socorredor. Am, turiduna, o quieren, an, an, ¿dónde voy aquí? Así que, eh, tas, taslu, ¿qué es esta palabra aquí? ¿Por qué tiene? A ver, sí, es preguntar, ¿ok? O pedir. ¿Qué pedir? Rasulakum, a su mensajero, kama, como, su illa fue preguntado Musa, Moisés, min qablu, antes, waman y quién, yatabaddal al kufra, cambia la incredulidad, bil imani, por la fe, faqad, entonces ciertamente, dalla, se desvió, sawa'a, el correcto, sabili, camino. Aquí tenemos varias palabras. Bueno, estas cuatro palabras vamos a ver su raíz y el significado. Tas'alu, tas'alu sin hamza lam es preguntar. Y yatabaddal ba dal lam, ¿ok? Intercambiar. Muy bien. Después tenemos sawa'a sin waw ya es plano, ¿ok? O aquí está traducido como correcto, ¿qué? Porque si hay un camino que está firme, plano, entonces es el camino recto, ¿no? Correcto. Sabil, as-sabil, sin bala, quiere decir camino. ¿Ok? Continuamos. Wadda, kathirun min, desean muchos de ahli, la gente, al-kitabi, de el libro. Lau, si Yarudunakum, si les regresaran, min ba'di, de después, imanikum, de su creencia, de vuestra creencia, kufaran, a la incredulidad, hasadan, por envidia, min indi, de con anfusihim, ellos mismos, min ba'dima, de después que em, tabayyana, haberse evidenciado lahum, a ellos al haqqu, la verdad. Fa'fu, entonces perdonen. Y aquí tenemos la palabra tabayyana. Ba ya nun significa manifestar. ¿Ok? Obviar, hacer obvio, hacer manifiesto, o sea, evidenciar, manifestar. Y fa'fu, la raíz es ain, fa, wow, quiere decir perdón. ¿Ok? Fa'fu, entonces perdonen. Um, wasfahu, wasfahu y disculpen, ¿ok? Hatta, hasta que tía venga Allahu, Allah, bi amrihi, con su orden, innaha, perdón, innallaha, ciertamente Allah, ala kulli, sobre toda, shayin, qadir, cosa poderosa. Waqimu, y establezcan salata, la oración, wa'atu, y den az
el asaque. Ya saben que aquí como la diferencia entre el español en España y otros españoles en otras partes, ¿no? Entonces, aquí yo escribí establezcan, pero bueno, ya sabemos que en España estableced, ¿no? Porque es una hora, eh, cambia, ¿no? La conjugación. Ok, waqimu salat, salata, establezcan la oración, wa atu zakat, y den la saque, ok, o da de la saque, versión española. Wama y que, y lo que, ok, tuqaddimu, presenten, li anfusikum, para ustedes mismos, para vosotros mismos, min khairin, de bien, tajiduhu, lo encontrarán, indallahi, con Allah. Innallaha, ciertamente Allah, bima, de lo que, ta'amaluna, hacen, basirun, es observador. ¿Ok? Aquí la palabra asfahu, sod, fa, ha, quiere decir pasar por alto o ignorar o la palabra también quiere, o sea, viene también como mi profesora escuché que mencionó, que viene como del sabha. Sabha, ¿conocen esta palabra? Es la página, la hoja. Entonces, sabha, por ejemplo, la página 40, ¿no? Del libro. Sabha arba'in. Sí, así. Entonces, es como pasar, dar la vuelta, o sea, perdonar, ¿no? Dejar pasar. eh, Hay una expresión que usamos que dice eh, darle la vuelta a la página, algo así. Ajá. Entonces, más o menos en árabe también tienen esa palabra. Entonces, el significado es este, ¿no? Pasar por alto. Ya habíamos visto antes que decimos, entonces perdonen, ¿no? Y aquí está traducido asfahu como disculpen, ¿no? O sea, como un sinónimo, pero sería como más que nada como, bueno, ignoren o pasen de largo, o sea, déjenlo pasar, ¿no? Den la vuelta y a la página y continúen su camino, ¿ok? Waqalu, y dijeron, lan, nunca, yadkhula, entrará al jannata, a el paraíso, illa, excepto man, quien, kana, sea, hudan, judío, o nasaran, nasara o cristiano. Tilka, estos, amani, ¿qué? Amaniyuhum, son sus deseos, ¿ok? Kul, di, hatu, traigan o traed, ¿no? Pero estamos hablando de a varias personas, vosotros. Eh, burhanakum, su prueba, vuestra prueba. In, si, kuntum, sois, sadiqin, sinceros. ¿Ok? Bala, sí. Man, quien aslama, se someta. ¿Ok? Wajhahu, su cara. Quien someta su cara. Lillahi, a Allah. Wahua, y él. Muhsinun, sea bienhechor. Falahu, entonces para él. Ajruhu, su recompensa. Inda rabbihi, con su Señor. Wala, y no. Khawfun, miedo, no habrá miedo. Aleihim, sobre ellos. Walahum, y ni ellos, ¿ok? Ni ellos. Yahzanun, entristecerán. Aquí tenemos dos palabras, burhanakum, ba, ra, ha, nun, significa prueba. Y esta es una de las pocas palabras en árabe, que la mayoría de las palabras en árabe tiene tres letras como raíz, pero aquí hay una excepción, ¿no? Como estas pocas palabras que tienen de raíz cuatro letras en lugar de tres, ¿no? Entonces, ba, ra, ha, nun. Hanun, sí. Y después Muhsinun. Muhsinun tiene la raíz sin, perdón, Hasinun, que quiere decir bien. ¿Ok? Muy bien. Sigamos. Ok, dice acá, Waqalat al Yahudu, y dijeron los judíos, Laysat, no, ok, no están, al Nasara, los cristianos, ala Shain, sobre nada, ok, no están basados, ¿no? Sobre nada. Waqalat, y dijeron, an-Nasara, los cristianos, Laysat, no, Yahudu, los judíos, ala Shain, sobre nada. Wahum, aunque ellos, ¿ok? Pero ellos,
Yatluna recitan al-kitaba, el libro, las escrituras, ¿no? La revelación. Kadhalika, como así, qala, dijeron, alladina, quienes ya'lamuna, quienes no saben, misla como qawlihim, como sus palabras. Fallahu, entonces Allah, yahkumu, juzgará bainahum, entre ellos, Yawm al-Qiyamah, el día de la resurrección, Fima, en lo que Kanu solían, Fihi, discrepar, perdón, en ello, Yahtalifuna, discrepar, ¿no? O tener diferencias, diferir. Yatluna, ta, lam, wow, quiere decir recitar. Yahtalifuna, ja, lam, fa, diferir, ¿no? Tener diferencias. Ok, sigamos. Waman y quién, azlamu es más injusto. em, Miman que quien, mata'a prohíbe, masajid Allahi, mezquitas de Allah, an yuzkara, que sea mencionado fija en ellas, ismuhu, su nombre, wasa'a, y se esfuerza fi en jarabiha, su ruina. Ulaika, aquellos, aquí esta palabra está en inglés, ¿qué cosa? Es que a ver, a veces, bueno, el texto original tiene algunas traducciones en español, perdón, en inglés. Entonces aquí no sé, no borré esto. Bueno, ya ni modos. Como es una imagen, ya no lo puedo quitar, pero omitan esta cosa. No significa gente, bueno, people es gente, no, nada que ver. En fin, me llamó la atención que no lo quité. Bueno, ay, hay errores siempre en la vida, solo las perfecto. Pero omitan esa palabra en inglés, ¿ok? Ulaika quiere decir aquellos, ¿ok? Ma, no, kana, era, lahum, para ellos, an, que, yadjuluha, entren en ellas, illa, excepto, ja y fina, temerosos, lahum, para ellos, fidunia, en este mundo, yizyun, perdón, Hizyun, que es, ajá, sí, Hizyun, a veces luego me confundo porque si tiene el punto arriba abajo, bueno. Ok, Hizyun, desgracia, ok, Walahum, y para ellos, fil ahirati, en el más allá, adabun, un tormento, adimun, grande. Aquí tenemos la palabra jarabiha, jaraba, como jarabe, ok, que significa ruina, ¿ok? En árabe esta palabra, o sea, esta raíz tiene que ver con ruina. Y ja y fina, ja, wow, fa, quiere decir miedo, o la raíz tiene ese significado, ¿ok? Continuamos. Siguiente versículo. Walilahi el mashriqu, y para Allah, el mashriqu es el este, o el maghribu y el oeste. Fa y, o bueno, así, hay nada más donde quiera, ¿ok? Tuwalu, dirijan, el rostro, o am, se muevan, o se direccionen, ¿sí? Ahí estaba el mute. Me puse, sí, ya. Es que igual había un poco de ruido y nada más quise que no hubiera tanto ruido. Ya les dije, ok, que estoy aquí en la clase. Eh, ok, fa innama y así que donde quiera, tuwallu, que dirijan, ok, o se dirección, o bueno, sí, quiere decir como que mover, ¿no? O sea, con este sentido de dirección, ¿ok? Fasamma, entonces ahí, wajhullahi, el rostro de Allah, ¿sí? Inna Allaha, ciertamente Allah, wasi'un, vasto, alimun, todo conocedor. Waqalu, y dijeron, no, eso ya, se acabó aquí. Digo, esa es la siguiente aleya, ok, pero ya el día de hoy vamos a ver hasta la aleya
115. Entonces ya terminamos hasta aquí. Y las palabras que tenemos aquí para estudiar, ¿ok? Para analizar. Al-Mashriqu, Shin, Ra, Kaf, significa este. Al-Maghribu, Ghain, Ra, Ba, esa es la raíz, oeste. Wasi'un, Waw, Sin, Ain, que significa abundante, ¿no? Ok. Ahora vamos a estudiar Tafsir. En el versículo número 104, ok, Allah subhanahu wa ta'ala dice, oh creyentes, no digan, vamos a leerlo en español, ok, al mensajero de Dios, Ra'ina, si no digan, Unzurna, y obedézcanlo. Los que rechacen el mensaje recibirán un castigo doloroso. Aquí Allah dice, oh creyentes, cuando Allah subhanahu wa ta'ala dice, oh creyentes, ¿sí? ¿A quién se refiere? Está hablando a las personas que tienen imán, ¿sí? Y es entonces que tenemos que tomar especial cuidado de lo que viene a continuación, ¿no? Cuando dice Allah, oh creyentes, es porque a continuación dirá algo relacionado a la fe, al imán, a la creencia. Y bueno, debemos prestar atención porque lo que siga será ya sea una orden para algo bueno o una orden para dejar de hacer algo malo. Y al mencionar esta característica, o sea, mencionar, oh creyentes, o sea, refiriéndose a la gente que tiene creencia, Allah está haciendo una mención especial, ¿no? A esas personas. Y es como si, por ejemplo, tú vas a pedirle a alguien algo y en lugar de decirle simplemente su nombre, le dijeras, oh, no, oh generoso, oh tú que eres tan sabio, oh tú amiguito, amiguita, que no sé, o mamá, papá, que eres tan, em, tan bueno, ¿no? Y, o sea, que empiezas así como a apelar como a las características de la persona. Cuando vas a hablar y dirigirte hacia esa persona, pues eso le pone un toque especial, ¿no? A la comunicación, a la conversación que estás teniendo con esa persona. Y por lo tanto, cuando Allah subhanahu wa ta'ala dice, oh creyentes, entonces esto es como es como un honor, ¿saben? Es como o sea, uno debe de tomarlo con como algo especial, ¿no? Y especialmente porque lo que sigue tiene que ver con algo relacionado a nuestra fe, ¿no? Entonces, aquí Allah subhanahu wa ta'ala menciona que, bueno, el contexto es que decían esto, sí, los judíos decían esto para burlarse del profeta. No pronunciaban la palabra que tenemos aquí, esta que dice Ra'ina, eh, no la pronunciaban correctamente y esto lo hacían para dar otro significado, ¿ok? La palabra Ra'ina, que tiene la raíz Ra'in y A, significa prestar atención, cuidar, o sea, o sea, eh, como atender a una persona, ayudarla, ¿no? Como un pastor, ¿no? Y este significado en árabe, ellos lo cambiaban por otro cuya raíz es ra'ainun, que significa tonto, estúpido. Entonces, es parte de la fe tener buenos modales y por lo tanto Allah entonces dice, bueno, a los que crean, ¿no? Los creyentes, en lugar de decir esto, mejor cambien esta palabra, ¿sí? Y así evitar que en lugar también, miren, Allah subhanahu wa ta'ala, en lugar de dirigirse a la gente, pues ignorante o perversa, burlona, y amenazarlos o algo así, simplemente los ignora, pero les pide a los creyentes que entonces, para que ya no haya confusión, o sea, para que ellos tengan los mejores modales, ¿no? Que en lugar de usar esta palabra, que usen otra, ¿no? Para igual evitar cualquier cosa. Y entonces, escuchar y evitar decir malas palabras es lo mejor. Si hay una palabra que tal vez se pueda entender de otra manera, ¿no? O que ya saben en ese momento, ¿no? En esa circunstancia que se está usando como para dar a entender otra palabra, entonces Allah dice, no, dejen de decir esta palabra, mejor usen undurna. Y undurna quiere decir míranos, ¿sí? En la traducción que vimos decía esto, ¿no? Míranos a ver, vamos a ver si regresamos. ¿Qué les puse yo aquí? Sí, creo que era mirar. No estoy mal, hasta les dije la raíz, no, sí, míranos. Sí, que es también una manera, pues, de decir, ¿no? Que nos des atención, ¿no? Que lo que
y es una forma de respeto, ¿no? También. Entonces, pues mejor cambiarla. Em, y al buscar conocimientos, sí, cuando alguien quiere, necesita, ¿no? Hablar con alguien más o que le presten atención, es parte de los modales, pues hacerlo con buenas palabras, ¿no? Y al buscar conocimiento, sí, tenemos que escuchar lo que debemos saber para nuestra fe. Había gente que viajaba, ¿no? Distancias muy grandes e incluso había sabios, estudiantes de conocimiento que buscaban, deseaban ser encarcelados junto con sus maestros para no detener las clases, ¿no? Y esto lo menciono porque em, es importante tener modales y tanto al buscar la atención, el conocimiento, la sabiduría de otras personas, el consejo, ¿no? La ayuda de otras personas. Y, o sea, la gente antes tenía como muy en alto a los sabios, o sea, la gente. También en la actualidad, obviamente, si entiendes, ¿no? Que es importante tener morales y todo, pues obviamente vas a respetar, ¿no? A los em, que te están ayudando, ¿no? A la gente que te está impartiendo el conocimiento. Pero antes, como, bueno, no había tantas facilidades como ahora, los estudiantes tenían que pasar por muchas cosas para poder entender y tener ese conocimiento, ¿no? Y nutrir su fe. Entonces, esa es una de las cosas que podemos una lección, sí, que podemos entender de este versículo es hablar siempre con buenas palabras y cuando le pidamos a alguien que nos ayude a hacer algo, que nos dé conocimiento, pues obviamente también ser respetuoso y valorar, ¿no? Porque la persona, este, pues merece respeto. Y el ejemplo que les di de de los estudiantes, ¿ok? Que buscaban conocimiento, que incluso hasta iban a la cárcel o ahí con sus profesores, porque tenían un gran respeto y valor por el conocimiento y por las personas que impartían el conocimiento, ¿no? También otra lección muy importante que aquí Allah Subhanahu wa Ta'ala nos da es que cuando le decimos a alguien qué cosa no hacer, también debemos de decirles qué sí hacer. Ofrecer a la persona una opción cuando está haciendo el mal de hacer algo bueno. Y esto es algo que podemos aplicar en nuestras vidas con nuestros hermanos y hermanas en la fe. También en general con cualquier persona que tú le digas, oye, deja de hacer eso, ¿no? O no hagas esto. Y entonces ofrecerle una alternativa. Y eso también para los niños o los jóvenes es muy útil, porque si tú le dices a un niño o a un adolescente, bueno, no sé, no juegues esta cosa, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer con su tiempo? ¿O cómo va a aprovechar bien su tiempo? Entonces hay que completar el consejo, no solamente diciendo qué no hacer, sino también ofrecer la alternativa y decir que sí. Entonces aquí Allah dice, no digan Ra'ina, Ra'ina, digan entonces mejor Undurna, y ya está, ¿no? Así de fácil eh, el consejo, ¿no? Está completo. Ok, después de la siguiente aya, Allah subhanahu wa ta'ala dice, vamos a leerlo en árabe y también en español si quieren. Ok, ma yuwaddu ladina kafaru min ahlil kitabi walal mushrikina an yunazzala alaykum min khairin min rabbikum wallahu yahtassu birahmatihi man yasha'u wallahu dhul fadli adim. Aquí, bueno, en este contexto dice, em, aquí, bueno, básicamente dice, los incrédulos, sí, de entre la gente del libro y los idólatras, ok, desean, no desean más bien que su Señor los agracie con alguna bondad, con nada de bien, pero Dios distingue o escoge, sí, con su misericordia a quien Él quiere. Él es el dueño el poseedor del favor inmenso, ok. Aquí es importante, bueno, la lección que podemos obtener de este versículo es que en ese momento, cuando
llegó la revelación con el profeta Muhammad, bueno, los judíos, los cristianos no aceptaron al profeta porque no era era árabe, ¿no? No era de su linaje, entonces ellos no deseaban que el profeta recibiera, o sea, que los creyentes, los musulmanes recibieran este favor, ¿no? Tienen un profeta entre ellos y tienen el Corán y la revelación está llegando con ellos. Entonces, al no querer esto, sí, pues era en el corazón que no deseaban una bondad, tenían ellos envidia, ¿sí? Y aquí Allah especifica muy claramente que no se trata de que ellos lo hayan querido así, sino que Allah lo escogió así para ellos. ¿Ok? Entonces siempre debemos de recurrir a Allah para todo, porque todo lo que tenemos está en manos de Allah, tanto lo bueno como lo malo. Y si deseas algo, ¿sí? Que tú necesites o desees algo, en lugar de observar lo que Dios le da a los demás, debes hablar con Allah, ¿sí? Porque todo depende de Él y Él es quien toma las decisiones en el mundo. Entonces, si hay algo que, no sé, eh, un hermano, una hermana, o incluso si no son musulmanes, pero tú ves que esa persona tiene algo que tú no tienes y que lo deseas, en lugar de desear que Allah subhanahu wa ta'ala no le dé el bien a esa persona, lo que debemos de hacer es, pues obviamente acercarnos a Allah y pedirle a Allah que nos ayude a obtener algo similar o mejor, o que en nuestras súplicas, sí, cuando nosotros pedimos a Allah, siempre Allah va a responder, ya sea de una de tres formas. Allah nos va a dar lo que deseamos, Allah lo va a posponer, sí, hasta el día del juicio, o Allah no te lo da porque te está evitando, te está protegiendo, sí, de un mal. Entonces, cuando vemos que alguien tiene algo que no es, o sea, que deseamos tener también, lo correcto es, en lugar de desear que esa persona no lo tenga, ¿sí? Porque Allah es el más rico, aquí dice, Allah es el dueño del favor inmenso. Allah puede darle a sus criaturas lo que Él quiere sin ningún problema. Entonces tú con toda confianza puedes ir con Allah y pedirle que también te dé a ti lo mismo. ¿Por qué no te lo podría dar? A menos de que Allah sepa que hay algún mal para ti, que tal vez Él sepa que, bueno, no sé, por ejemplo, si quieres mucho dinero, ¿no? Y que Allah sepa que tal vez con mucho dinero tú podrías a lo mejor olvidarte de Allah, de Él, ¿no? O Él sabe mejor. Entonces, tal vez sí te da un poco más, pero no exactamente lo mismo. Pero tú ya puedes sentir como, bueno, ya tengo un poco más y estoy satisfecho, satisfecha. O incluso te da algo diferente que realmente, o sea, lo que tú deseabas en un momento no era realmente lo que era mejor para ti y te da algo mejor. Entonces, Allah, él sabe mejor, ¿no? Cómo responder las súplicas. Entonces, esto es lo que podemos aprender de este versículo. En el siguiente versículo, perdón, la siguiente diapositiva, tenemos un hadith que dice, Abul Abbas, Abdullah bin Abbas, narró un día estaba cabalgando un caballo o un camello, ¿ok? Detrás del profeta, paz y bendiciones sean con él, cuando dijo, oh muchacho, te enseñaré unas palabras. Sé consciente de Allah y Él te protegerá. Sé consciente de Allah y lo encontrarás a tu lado. Cuando pidas, pide a Allah. Si buscas ayuda, busca ayuda en Allah. Y debes saber que si toda la gente se reuniera para beneficiarte en algo, no te beneficiarían en nada que no hubiese decretado Allah para ti. Y si se reunieran para perjudicarte, no te perjudicarían en nada que no hubiese decretado Allah para ti. Pues ya está todo escrito. Las plumas se han levantado y las páginas se han secado. Relatado por At-Tirmidhi y ahí está la versión abajo en árabe. Este, y subhanallah, este hadith es muy lindo porque entonces sí podemos estar satisfechos, tener esta complacencia, estar complacidos con Allah de que, ok, si hay algo que Allah no ha beneficiado, o sea, hay un beneficio que no me ha dado, Allah sabe mejor por qué, no lo ha decretado para mí, por algo. Y si te ha pasado un mal, entonces es porque Allah también así lo ha decretado y habrá una lección o habrá una recompensa o habrá, al final, es una prueba y al final tú vas a tener, ¿no? Facilidad, ¿no? Después de esta dificultad y recompensa, por supuesto.
en esta vida y en la que sigue. Ok. Siguiente versículo. Dice, Ma nansakh min ayatin au nunsiha na'ti bi khairin minha au misliha. Alam ta'alam anna Allaha ala kulli shayin qadir. No abrogo ninguna regla o versículo, ni la hago olvidar sin traer otra mejor o similar. ¿Acaso no sabes que Dios tiene poder sobre todas las cosas? Aquí Allah subhanahu wa ta'ala se refiere a, bueno, esta palabra que se usa para abrogar, nasj, abrogación, es de tres tipos, pero antes de hablar de esos tres tipos de abrogación, quiero aclarar que la palabra nasj, tiene tres, bueno, la raíz es nun, sin, ja. También tiene otros significados, ¿ok? Significa borrar, significa copiar y también significa reemplazar. Y en este caso, en el contexto de la revelación, significa abrogar, ¿sí? Abrogar, en cuanto a la ley, quiere decir que se ha em, actualizado, o, bueno, eliminado, cambiado, ¿sí? Una de las reglas de Allah subhanahu wa ta'ala. Y vamos a ver, porque igual, si queremos estudiar, queremos estudiar el significado en español, a ver, definición. Dice aquí la inteligencia artificial. Es la acción de eliminar la vigencia y obligatoriedad de una ley, reglamento, código. Abolición, anulación es como eliminar, sí. Revocación. Y pues sí, es eso. Entonces, cuando Allah subhanahu wa ta'ala elimina algo, ¿sí? Aquí tenemos que hay tres tipos de eliminación, ¿sí? De que una regla se borra. Tenemos primero que tanto el texto como la orden se eliminan del Corán, ¿ok? Entonces, un ejemplo que mi profesora dio en su clase fue las mamás de leche. Em, Antes en el Corán estaba escrito, ¿sí? Que las mujeres que daban pecho a un niño 10 veces, ¿ok? Ellas ya se volvían sus madres, ¿no? O sea que después de que el bebé eh, tomara pecho de una mujer que no fuera su mamá, pero ya después de 10 veces de haber tomado pecho de esa mujer, ¿sí? Entonces ese bebé ya era su hijo, ¿no? Prácticamente como hijo de leche. Entonces era como una especie de, ¿cómo se llama? Adopción. No quiero llamarlo así, pero la mamá ya pasaba a ser su maharam, ¿sí? Eh, ya el texto y la orden se eliminaron, ¿ok? Del Corán. Y bueno, también mi profesora mencionó que actualmente sí ya se toma en cuenta no 10 veces, sino 5, ¿ok? Entonces, digamos que ese texto y esa orden que decían, bueno, tienen que ser 10 veces, estaba escrito en el Corán, también eso se hacía, ¿no? Pero ya después se quitó el texto y también la orden se eliminó, ya no son 10 veces, se quedó en 5, ¿ok? Pero en el Corán no lo vamos a ver escrito, ¿ok? Bueno. Otro tipo de nasj, que es abrogación, es cuando el texto se elimina, pero la orden permanece. Y el ejemplo que dio mi profesora fue la lapidación para el adúltero. Esta regla también, de hecho, está en la Biblia, si no estoy mal. En el Corán no lo vamos a ver escrito, pero sí, si consultamos, ¿no? En la religión, en el Islam, que se debe de hacer en este caso, existe este castigo para el adúltero. Entonces la orden permanece. La verdad, no estoy segura, eso tendremos que estudiarlo obviamente con un sheikh o algo así, si se aplica la ley, ¿no? Porque de que está, o sea, vigente quiere decir que debería cumplirse, pero de que realmente se haga en la práctica, en la vida diaria, no lo sé. La verdad es que no lo sé si haya alguien que haya cometido adulterio en algún país islámico y que si alguien quiere investigar al respecto, hablar con un sheikh sobre eso, aparte también lo puede hacer. Pero aquí el tema, ok, importante es sobre nasj, ok, la abrogación. Entonces, el texto se elimina y también pero la orden, perdón, permanece. Entonces, el primer tipo de abrogación, tanto el texto como la orden se eliminan, ¿sí?
Y aquí, bueno, el ejemplo que dio mi profesora no es como que se haya eliminado ya la regla de que dar pecho a un niño después de ciertas veces eh, hace que la mamá pase a ser su maharam, eh, pero nos referimos a las 10 veces en específico, ¿ok? Porque, digamos, la orden sigue entendida, ¿ok? Pero 5 veces, no 10. Entonces, a eso se refiere este ejemplo, ¿ok? Que en el texto decía 10 veces y también la orden, pues obviamente ya no son 10 veces, va, se eliminó, ¿no? Ahora ya se toma que son 5 veces. Igual, si alguien quiere investigar más de eso, lo puede hacer. Este, yo estoy diciéndolo como lo dijo mi profesora, igual tal vez habrá algún sabio que diga algo diferente, habría que investigar. El segundo tipo de abrogación es cuando el texto se elimina, perdón, no los dos, ay Dios mío, subhanallah. El texto se elimina, pero la orden permanece. Entonces les acabo de dar este ejemplo de la lapidación. Y también el tercer tipo de abrogación, de nasj, es cuando la orden se elimina, pero el texto se queda. ¿Ok? Entonces, ya no existe, no se tiene que seguir esa orden, pero está escrito en el texto porque así se especificó por Allah que se quedara en el Corán, ¿sí? O sea, Allah reveló el Corán y también la compilación del Corán se hizo de acuerdo a la voluntad de Allah. Entonces, todo esto, ¿sí? Quien quiere investigar más sobre este tema de la abrogación lo puede hacer con sus un sheikh o con un shiuch, ¿no? En las mezquitas de su comunidad o si tiene contacto con alguien ahí en otro país, pues también bienvenidos. Y el ejemplo que dio mi profesora fue el tiempo de espera para una viuda. ¿Ok? Em, en alguna parte del Corán, mi profesora mencionó que hay un tiempo de espera, pero que ya no es ese. No sé si decía un año, pero habría que leer ahí en el Corán, ¿sí? Que dice si es un año, pero ya no es un año, sino que son 4 meses y 10 días. Em, no me acuerdo porque no hemos llegado hasta esta parte del Corán, ¿ok? Y todavía yo en mis estudios que estoy haciendo, yo ya voy en el Juz 11, ¿ok? A la fecha, ¿ok? Yo ya estudié hasta el Juz 11, voy a la mitad. Bueno, ya casi termino, inshallah, pronto. Pero no he visto todavía como, creo que ya lo vimos en el Surat Nisa, pero no recuerdo, sí, ya me acuerdo. O sea, me acordé de que lo vimos, pero no recuerdo exactamente la cantidad de tiempo. Pero la profesora mencionó, ok, este es otro ejemplo de la abrogación, que la orden se elimina, pero en el texto está escrito que es de un año, algo así. Pero si no estoy mal, ahora que lo pienso, lo que yo vi que explicó ella fue de 4 meses y 10 días. Tal vez en otra parte del Corán se mencione un año y por eso ella mencionó este ejemplo que dice que el texto se queda, aparece un año, pero realmente ya no es así. La orden se eliminó que sea así, pero está en el Corán así. Entonces, bueno, también otro tema que habría que investigarse. Lo importante aquí para considerar es que hay tres tipos de abrogación, ¿ok? Uno donde tanto el texto como la orden se eliminan, uno donde el texto se elimina pero la orden permanece y otro donde la orden se elimina pero el texto se queda, ¿ok? Si alguien tiene dudas me puede mandar mensaje o me escribe ahí en los comentarios de YouTube. Espero no haberlos revuelto más. Yo lo digo como me lo dijo mi profesora, pero también yo al mismo tiempo les comento mis observaciones y que no recuerdo exactamente. Eh, si alguien puede igual comentar en el, en los comentarios, ¿saben? Escribir ahí en los comentarios eh, la haya, ¿no? ¿Qué versículo habla sobre esto? Estaría muy bien, ¿no? Para aumentar nuestro conocimiento y así participan y ahí las personas que vean en el futuro este video, inshallah, van a ver también en los comentarios, como más información. Sería fabuloso. Bueno. Y también, miren, hay otros ejemplos que podemos tomar en cuenta porque muchas veces las personas dicen, ay, bueno, pero ¿cómo que Allah entonces se retracta de lo que ordena? Pues claro que sí, porque Él tiene la voluntad y también tiene el poder para hacer lo que, o sea, de ordenar
en el momento que él decida lo que él quiere. Entonces, por ejemplo, Allah permitió a Adán casar a sus hijas con sus hijos, pero ya después prohibió esta práctica, ¿no? Ya ahora eh, el incesto, vamos a tener eh, matrimonio entre hermanos, esto ya no está permitido, ¿no? Pero en su momento sí fue así, porque de qué manera, ¿no? La humanidad se iba a reproducir. Después dice, Allah también le permitió a a Noé, comer todo tipo de animales después que dejaran el arca, ¿ok? Pero posteriormente prohibió comer algunos tipos de alimentos. ¿Ok? Entonces, también en su momento, sí, la regla era, se podían comer todos los animales, pero ya después, y bueno, Allah sabe mejor qué animales había en esa época, tal vez después creó otros más, y bueno, Dios sabe mejor, ¿ok? Este, porque ya después hizo la prohibición, ¿sí? También aquí hay otro ejemplo, además, casar a dos hermanas con un mismo hombre estaba permitido para Israel y su gente, ¿ok? Para el pueblo de Israel, pero más tarde Allah prohibió también esta práctica en la Torá. Entonces, antes de que llegara el profeta Moisés, paz y bendiciones sean con él, eh, la gente de Ban Israel, ¿ok? La gente de Israel, pueblo de Israel, ellos podían casarse con dos hermanas, con un mismo hombre. Ya después esto se prohibió. También, por ejemplo, Allah ordenó a Ibrahim, a Abraham, sacrificar a su hijo, pero revocó esta orden, abrogó, o sea, eliminó esa orden antes de que se realizara, ¿no? Y entonces, el becerro, sí, o la oveja, que no me acuerdo qué, bueno, eh, hizo un sacrificio, sí, pero ya no con su hijo, sino con el animal, sí, con el animalito. Otro ejemplo, ¿no? De cómo Alá abroga, ¿no? Cambia, borra órdenes, es que Alá ordenó a la gente de Israel matar a aquellos que adoraron el becerro. Y esto ya lo vimos, si no estoy mal, que Alá ordenó esto, pero obviamente ahora en la actualidad ya no está permitido, ¿no? Matar a alguien que adore a alguien más fuera de Alá, ¿no? Esa orden se dio en ese momento para esas circunstancias, para esa gente. Em, y bueno, quien quiera saber más sobre el asunto, igual puede regresar a estudiar a ley, el versículo que ya estudiamos antes. Ok, muy bien. Sigamos. En el versículo 107, Allah subhanahu wa ta'ala dice, Alam ta'alam anna Allaha lahu mulkul samawati wal ardi, wa ma lakum min dunillahi min waliyin wala nasirin, perdón. ¿No sabes que a Dios pertenece el reino de los cielos y de la tierra y que si no tienes fuera y que no tienes fuera de Dios protector ni socorredor? Em, Esto también es algo importante. Ah, por cierto, olvidé mencionar el tema de la abrogación, ¿sí? Allah a veces cambia las cosas para probar la fe de la gente. Cuando Allah ordenó a Abraham, por ejemplo, sacrificar a su hijo era una prueba de fe. También cuando Allah pidió a la gente cambiar la dirección del rezo, ¿sí? O cuando empezó a prohibir algunos alimentos, o cuando puso otras reglas ¿no? En cuanto al matrimonio, todas esas cosas. Son pruebas que Allah pone a la gente para probar la fe. Otras veces es, pues, otra razón. Allah sabe lo que hace y Él sabe mejor. Em, y bueno, todo cambio en la ley es por Allah. Y claro, depende del tiempo, de las circunstancias, Allah escoge lo mejor para cada tiempo, para cada comunidad. Y bueno, ahora nosotros tenemos el Corán, que es la última voluntad de Allah para la humanidad, ¿sí? Entonces, eh, todo cambio, ¿sí? O sea, toda actualización, vaya, que se va haciendo, pues pasa por la voluntad de Allah, ¿sí? Lo importante obviamente es creer que existe Allah y reconocer que ha enviado profetas y que cada profeta le ha enviado a cierta comunidad con un mensaje, con una revelación, y en el caso del profeta Muhammad, paz y bendiciones están con él fue enviado no solo a una comunidad, a un pueblo específico, sino a todo el mundo, a toda la humanidad, y fue enviado como el último de los profetas.
Bueno, seguimos entonces, y ahora sí, con esta parte que dice que no sabes, ¿no? Que a Dios pertenece el reino de los cielos y de la tierra y que no tienes fuera de Dios protector ni socorredor. Hay mucha gente que tiene depresiones porque tiene tristezas, tiene... em, y a veces es normal, obviamente somos seres humanos y sentimos, ¿no? Decepción, tristeza, enojo, y todo esto es normal. Pero hay gente que llega a un extremo en el que depende mucho de las cosas de otras personas para sentirse bien, ¿ok? Y en lugar de buscar refugio en Dios, buscan o esperan de la gente, de las criaturas que son imperfectas, lo que no puede darles, ¿no? Lo que em, o que si les pueden dar ayudar en algo, pues no van a poder hacerlo siempre, ¿no? Por tiempo limitado, o no en el mismo momento en el que necesite ayuda, etcétera. Entonces, la única cosa, que todos en general estamos luchando por sobrevivir, ¿no? Por tener lo mejor que se pueda, por tener salud, por tener un trabajo, dinero, o sea, tener provisión, por tener una vida buena, ¿ok? Pero la única cosa, ¿ok? El único que puede ayudarnos en esta vida es Allah, ¿sí? Lo único que nos puede ayudar en esta vida es Allah para sobrevivir la dunya. Y no hay que esperar nada de nadie ni pedir nada de nadie excepto de Allah. Em, es más fácil decirlo que hacerlo, pero una vez que empiezas, la verdad es que, o sea, empiezas a cortar estos lazos de dependencia y a entender que solo Dios puede darnos y de Él entonces solo debemos esperar, hacer las cosas por Allah y no por las personas. También a veces, o sea, buscamos en las personas cosas que simplemente ellos no van a poder ofrecernos o que deberían ofrecernos, pero que igual ellos no pueden o no actúan, ¿no? Como debería de ser lo ideal, ¿no? Lo ideal no es lo mismo que la realidad, ¿no? Expectativas versus realidad. Y entonces tú también empiezas a pensar, bueno, si ellos no me dan nada, si yo no recibo nada bueno a cambio de ello, de lo que yo hago, o de mi interés, de mi amor, de mi paciencia, mi ayuda, todo. Entonces yo tampoco voy a, o sea, si yo no recibo de ellos nada, más bien, entonces yo tampoco voy a hacer nada por nadie. Pero entonces ahí también Allah subhanahu wa ta'ala pone, o sea, observa quién de sus criaturas hace las cosas sinceramente para complacer a Dios y quiénes las hacen por las personas o para tener como recompensas o quedar bien con la gente o simplemente el amor o el reconocimiento, el agradecimiento de la gente que eh, hay veces que incluso nuestros familiares no nos van a agradecer, no nos reconocerán, no nos amarán como quisiéramos. ¿Por qué? Porque esto viene de Allah subhanahu wa ta'ala. Ellos también por su propia voluntad no ponen esa Allah sabe mejor, obviamente, cuál es la razón exacta, pero si Allah no permite algo, entonces tú, muchas veces también, son pruebas que Allah nos pone, que, no sé, tú esperas que tus hijos todo el tiempo estén, ¿no? Agradecidos y muy felices, pero ¿qué pasa en esos días en que, no sé, ya tu hijo crece, o igual está pequeño, pero hace un berrinche, o simplemente ya te dice que no, que te odia, o que, no sé, con un amigo, con el jefe, con un compañero de trabajo, en cualquier circunstancia que la persona no se muestre, pues, en esa actitud o eh, con ese cariño, con esa disposición, ¿no? Para estar en sintonía bien contigo. Son, pasan, esas cosas pasan en la vida, ¿no? Es ¿cómo decirles? No, no estamos exentos, ¿no? De que sucedan esas cosas en la vida. Entonces, pues van a pasar en algún momento u otro. Y entonces, en ese momento, ¿a quién recurres? ¿O de quién buscas, ¿no? Ayuda, protección, que te
facilite, ¿no? La situación, pues Allah, ¿ok? Después, en el versículo número 108, Am turiduna an tasalu rasulakum kama sul, ¿qué dice aquí? Perdón, suila a Musa min qablu, waman yatabaddali al-kufra bil imani faqad dalla sawa'a sabil. Aquí Allah subhanahu wa ta'ala menciona, ¿sí? Que quien cambie la fe por la incredulidad al final, bueno, se habrá desviado. Nuestra religión es fácil, ¿ok? Pero a veces la gente se complica, ¿sí? La gente aquí, bueno, Allah subhanahu wa ta'ala dice, ¿acaso van a exigirle, ¿no? Preguntar a su mensajero, ¿sí? Al profeta Muhammad, como hizo el pueblo de Israel, a Moisés. Y aquí dice, ¿no? Quien cambie la fe por la incredulidad se habrá desviado del camino recto. Aquí se refiere que la religión es fácil, pero la gente la complica, ¿no? Y eso no es parte del Islam. Es un mal hábito, ¿sí? Es un mal hábito preguntar muchas cosas en lugar de hacer lo que debemos hacer y ya. Y un ejemplo muy grande y una gran lección para todos es la historia de cuando Allah le pidió a los hijos de Israel que sacrificaran una vaca, ¿sí? O sea, la religión, la orden, en este caso las órdenes de Allah, la orden en ese momento para los hijos de Israel fue sacrificar una vaca. Es algo muy simple, muy sencillo, fácil, pero a veces la gente agrega cosas y eso complica todo, ¿sí? Las reglas son muy claras, son transparentes. En este caso, el pedirle y exigirle, no, pues que nos muestres un milagro, o a ver, dinos exactamente cómo es la vaca que necesitamos sacrificar. O sea, hacer este tipo de preguntas, de investigaciones, simplemente complican más las cosas. Las reglas son claras y simplemente, o sea, si y ya lo hemos visto, ¿no? En el caso, en el ejemplo de la vaca, pero también yo les mencioné antes, ¿no? Si tu mamá, por ejemplo, o alguien de tu familia te pide un vaso de agua, ¿no? Y tú en lugar de, ay, vas rápido, llenas el vaso de agua y o sea, lo sirves y ya se lo das a tu familiar, ¿no? O a quien sea, ¿no? Tu invitado, quien esté ahí contigo. Am, en lugar de esto, dices, ay, ok, está bien, pero dime, ¿el vaso cómo tiene que ser? ¿Vidrio plástico ok. Y espera, ¿el agua te gusta o sea, empiezas a hacer preguntas y a complicarte a ti el hacer algo tan sencillo, pero bueno. Entonces, el nikah, por ejemplo, o cuando alguien muere, sí, la adoración es muy simple. Hay un hadith, ¿ok? Que habla sobre la orden del Hajj, cuando fue esta orden dada por el profeta en una reunión, sí, les dijo que, bueno, Allah había obligado a la gente a realizar la peregrinación. Y un hombre preguntó, ¿cada año? Y el profeta no respondió. Pero ya después el hombre preguntó otras dos veces más y el profeta dijo, no dije cada año. ¿Por qué preguntas si cada año y lo dificultas para ti? Si hubiera respondido sí a una de las tres veces que me preguntó, se hubiera vuelto una orden, ¿sí? Entonces, eh, hay gente que insiste en preguntar y preguntar. Ese es otro caso también, que hay gente que insiste, pregunta, 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 hasta escuchar una respuesta, una fatua que sea satisfactoria, ¿no? Para esa persona. Entonces, o sea, preguntar de forma excesiva, sí, es algo que complica la religión a los demás y a uno mismo. Entonces, en este versículo, Allah está preguntando, ¿acaso van a exigir, sí, o preguntar al mensajero como la gente de Israel hizo, ¿no? Y que exigió a Moisés? No, y a ver, ¿cómo va a ser la vaca? ¿Y de qué color? ¿Y qué más? O sea, descríbenos porque es que no entendemos muy bien cómo debe de ser la vaca. Entonces, Allah primero dice, ¿no? Bueno, no hay nadie más que Allah para ayudarte y protegerte. Y ya, o sea, sabes que existe Allah, todo esto, ¿para qué entonces vas a complicar también la religión haciendo preguntas excesivas?
hay un hadiz que dice, narró Abu Huraira, el profeta, paz y bendiciones sean con él, dijo, lo que les he prohibido, evítenlo, lo que les he ordenado, que hagan, háganlo, tanto como puedan. Verdaderamente, la gente que estaba antes de ustedes se arruinaron debido a su excesivo cuestionamiento y contradiciendo a sus profetas. ¿Ok? Entonces es lo mismo también cuando alguien te pide hacer algo en el trabajo, por ejemplo, ¿no? Y uno es rebelde y dice, ay, no, ¿por qué lo voy a hacer? Y empiezas a cuestionar. E incluso hay gente que dice, "Ah, a ver, voy a ir con el compañero a preguntar y a decirle, ay, a ti también te pidió hacer lo mismo, ¿y tú qué tienes que hacer? Y así, en lugar de hacer lo que tienen que hacer y ya, se acabó. O con los hijos también pasa lo mismo, ¿no? Que se ponen rebeldes. Obviamente también una orden pues tiene que entenderse, ¿no? Su sabiduría, porque, pues, claro, ¿no? Si no entiendes por qué, es difícil, ¿no? Cumplir con esa orden. Hay cosas que sabemos por qué, otras cosas no tenemos exactamente el entendimiento completo de por qué, pero eh, simplemente hay que confiar en Allah, ¿no? Y saber que cuando Allah nos ordena algo es por nuestro bien. Y claro, si quieres investigar, ¿no? Como cuando la gente pregunta, ¿y por qué no comen puerco? ¿O por qué las mujeres se visten con el velo? ¿O por qué rezan 5 veces al día? El por qué siempre, o sea, es natural y está bien cuestionar si tienes una duda genuina y dices, bueno, pues sí, tengo esa curiosidad, necesito entender por qué hago lo que hago. Claro, Allah nos creó con intelecto y tenemos que saber, pero una cosa es eso y otra cosa es estar preguntando, ¿no? Ya que tú entiendes, por ejemplo, mm, no sé, vamos a dar un ejemplo, a ver. No, bueno, no soy buena con los ejemplos, así que sigamos. Pero ya una vez que tú entiendes algo, ¿para qué estar cuestionando y estar indagando ahí con detalle? Y, o sea, simplemente te complicas la vida a ti y a las personas, porque también los sabios al tener que estar o sea, contestando estas preguntas, pues tienen que obviamente poner como, digamos, una eh, referencia, ¿no? Para los demás. Entonces, si antes no había nada escrito o dicho sobre el tema, ahora ya lo hay, entonces pues tienes que tomarlo en cuenta para, ¿no? Entonces en lugar de poner más y más y más peso a la carga, ¿no? Que tenemos que hacer, que tenemos que llevar, porque, ¿no? La religión, no quiero decir que sea una carga, pero es una responsabilidad, o sea, Allah tiene derechos sobre nosotros y tenemos que cumplir con esas obligaciones, ¿no? Entonces, la gente por lo mismo a veces también dice, bueno, yo no quiero aceptar la religión porque yo no quiero tener responsabilidades. Y tener una vida sin responsabilidades, pues es algo que solo la gente que no razona, pues desea y a veces insisten tanto y creen, ¿no? Que la vida es, o sea, que debería ser así, ¿no? Y bueno, sigamos. Versículo número 109, ¿ok? Wadda kathirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanakum kuffaran hasadan. Muchos de entre la gente del libro quisieran que renegaran de su fe y volvieran a ser incrédulos por la envidia que les tienen. ¿Ok? Min indi anfusihim. ¿Ok? Em, Min ba'di ma tabayyana lahum al-haq. Después de habérseles evidenciado a ellos la verdad. ¿Ok? Fa'afu wasfahu hatta ya'tiya lahu bi amrihi. Pero perdonen y disculpen hasta que Dios decida sobre ellos. Inna Allaha ala kulli shayin qadir. Dios tiene poder sobre todas las cosas. Aquí en el versículo 109, Alá habla, dice, ¿no? Que es una referencia a cuando los judíos y los cristianos, ¿no? Vieron al profeta con la verdad, con la profecía, la revelación, no pudieron aceptarlo. O bueno, no todos, ¿ok? Hubo obviamente gente que sí lo aceptó, otros que no. Pero los que no lo aceptaron no pudieron aceptarlo porque tenían envidia, ¿sí? El ego te lleva a la envidia. Por tu ego te sientes grande y merecedor de todo. Y entonces te molesta que los demás tengan algo. Y en este caso, ellos tenían envidia de qué? De que el profeta Muhammad, paz y bendiciones sean con él, tuviera la revelación.
¿sí? Que él fuera profeta. Ellos no dudaban de la verdad. De hecho, aquí Allah subhanahu wa ta'ala dice, después de habérseles evidenciado a ellos la verdad, ellos entendían, ellos sabían, no dudaban, ¿sí? Reconocieron la verdad, porque ellos tenían claras indicaciones, ¿sí? La gente del libro eh, tenía en sus libros, ¿sí? En sus escrituras, que el profeta iba a venir, ¿sí? Reconocieron la verdad, pero la negaron, ¿por qué? Por envidia, ¿sí? Por celos. Y aquí Allah subhanahu wa ta'ala dice cómo lidiar con la envidia, ¿sí? Cuando la gente no te desea el bien, cuando hay envidia, dice, perdonen y disculpen, ignoren, ¿sí? Hasta que Dios decida sobre ellos. Entonces, si alguien te envidia, el consejo de Allah es perdonar e ignorar. ¿Ok? Y bueno, obviamente también puedes buscar protección de Allah, porque el mal del ojo y la envidia, todo esto. Después en el versículo 110 dice, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَتُّوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ ¿ok? تَجِدُهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Y aquí dice, Allah, sí, qué bueno, perdonen, ignoren, y entonces una persona, sí, que quiera tener como, pues, que estar bien con Allah, pues va a hacer caso omiso si hay alguien que le quiere perjudicar, o sea, que tiene envidia, porque de todas formas, como ya vimos en el hadith, no hay nada que la gente pueda hacer sin el permiso de Allah, o sea, sin que Allah lo permita, lo facilite. Entonces, cualquier mal, o sea, el mundo puede reunirse completo. El mundo entero puede estar unido y buscar hacerte el mal, pero si Dios no lo permite, no pasa. Y al contrario, podría ser que todo el mundo se reúna para hacer un bien, pero si Dios no lo permite, tampoco. Entonces, uno tiene que acudir con Allah y concentrarse, ¿sí? O sea, ignorar, perdonar y después, en vez de concentrarnos en lo que los demás envidian de ti o en los demás, incluso si tú tienes envidia o si la gente tiene envidia de ti, eso es algo superficial que no nos debe de no debe de ser el enfoque en nuestras vidas porque todo viene de Allah, ¿no? La provisión viene de Allah. Entonces, tanto si la gente está preocupada viendo qué tienes, que no tienes, tú buscas protección en Allah y ya está. Y al contrario, si tú tienes envidia por algo que alguien más tiene, entonces también acércate con Allah y le pides que te ayude a purificar tu corazón de la envidia y que también, o sea, porque Allah es vasto y es rico y es maravilloso y grandioso, que te dé a ti también lo mismo, puedes pedir por algo así. Entonces, concentrarnos en la adoración, ¿no? Que es el propósito de nuestras vidas, ¿no? Eh, Ibada, la adoración, ¿no? Entonces, pues para hacer esto, Allah aquí dice, ¿no? Que hagamos que nos enfoquemos en realizar la oración, pagar el zakat, ¿no? Porque somos temporales, no tenemos vida eterna aquí en esta vida, en este mundo, ¿ok? Entonces, somos temporales. Entonces hay que hacer nuestro esfuerzo por perdonar, ignorar, al menos intentarlo, porque Allah sabe, ¿no? O sea, él puede ver que nuestros esfuerzos, tratar de perdonar e ignorar, ¿sí? Y tratar de centrarte en ti mismo. Nadie puede dañarte a menos que Allah quiera, ¿sí? Y también perdonar ayuda bastante a no cargar con resentimiento, enojo, mal en tu corazón, ¿sí? Y ahí en el corazón debe de haber fe y debe de haber taqwa y debe de haber, ¿no? Amor por Allah y todo esto. Entonces, en lugar de enfocarte en las malas, ¿cómo decirles? En la envidia, todo esto, mejor hacer un esfuerzo, ¿sí? Haz tu esfuerzo porque Allah ve tu esfuerzo y Él sabe qué tan difícil puede ser, ¿no? Y Él puede ver que al menos lo intentas, ¿no? Y Allah si quiere, y si tú lo intentas y haces súplica, mucha súplica por la purificación de tu corazón, estarás libre de la envidia y de, ¿no? Estar enfocado en la gente en lugar de enfocarte en tu propia vida y en tu adoración y en tu relación con Allah. Ok. Ya después en el siguiente versículo, Allah subhanahu wa ta'ala dice, وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُدًى أَوْ نَصَارَى. Y dicen, ¿no? O bueno, dijeron más bien. Es que, bueno, está en pasado aquí.
pero todavía podría aplicarse porque todavía hay gente que dice que solo entrarán al paraíso quien sea judío o quien sea cristiano, ¿sí? Allah dice aquí, tilka amaniyukum, que esos son sus deseos, ¿sí? Sus esperanzas que pues no tienen fundamento, ¿no? Son sus esperanzas, simplemente no es la verdad, son sus deseos, sus esperanzas que tienen, ¿ok? Qul di hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Digan, traigan, traed vuestras pruebas, ¿no? Sus pruebas, si es que dicen la verdad. Entonces aquí Allah hace la aclaración, ¿no? Em, Porque ellos solían decir, incluso todavía, ¿no? En la actualidad, que si no eres de su religión no irás al paraíso. E increíblemente algunos musulmanes también lo dicen, ¿eh? Y esto no es verdad, porque lo que es verdad es que si haces el mal, tendrás que pagar un precio, ¿no? Y sí, la shahada te llevará al paraíso, pero si haces el mal también hay consecuencias. Entonces, no es simplemente hacerse cristiano o hacerse judío o hacerse musulmán, es aceptar que solo existe un Dios. Y bueno, en el caso de eh, del Corán, como fue la última revelación, pues tienes que aceptar, ¿no? Hacer tu declaración que el profeta Muhammad es el siervo y mensajero de Allah y que, bueno, no existe otro Dios más que Allah. Y esa es la shahada. Ya después también tus demás obras, ¿no? Que cumplas con los otros pilares de la fe, ¿sí? Y que hagas buenas obras en general. Eso cuenta, o sea, tienes que ir llenando tu libro o sea, tu registro de obras en tu libro de tu vida. Ahí los ángeles escriben qué haces. Entonces, cada palabra, cada acto que tú hagas, ahí se cuenta, se escribe. Y eso va a ser tomado en cuenta, ¿sí? Para el día del juicio, ¿sí? Y que Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah, nos facilite y nos permita tener muchas buenas obras también. ¿Ok? De hecho, Allah subhanahu wa ta'ala después en el versículo 112 dice, Bala, ¿ok? Man aslama, en verdad, ¿sí? ¿Quién, ok? Quien someta, ¿sí? Su voluntad, wajhahu, es su rostro, ¿ok? A Allah. Quien someta su rostro a Allah. O aquí tenemos la traducción. Quienes sometan su voluntad a Dios, ¿sí? ¿Ok? Wahua muhsinun, y él haga el bien, o sea, que sea un bienhechor. Falahu, para él, ¿sí? Ashruhu, su recompensa, inda rabbihi, con su Señor. Wala khawfun alayhim, wala hum yahzanun, y no habrán de sentir temor ni tristeza. ¿Ok? Y aquí es importante, este versículo es muy bueno porque entonces así entendemos claramente, sí, que no se trata simplemente de decir, yo soy musulmán, o en el caso de los cristianos que piensan, ¿no? Y ya acepta, ¿no? A Jesús como tu Salvador y ya saben, ¿no? Su credo, o los judíos, etcétera, que dicen, acepta esta religión y ya, te vas a ir al paraíso. Uno dice, no. Aquí Allah dice, no es así, más bien, sí. Aquí Allah menciona dos cosas se mencionan, ¿sí? Allah rectifica lo que se dijo anteriormente y especifica quién irá al paraíso. Dos cosas, la sinceridad y hacer el bien. ¿Sí? Entonces aquí dice someter su voluntad a Allah, hacer las cosas solamente porque para Allah, ¿sí? Y la segunda cosa, hacer el bien. La primera cosa de someternos a Allah, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que tú esperas la recompensa de Allah subhanahu wa ta'ala. La profesora mencionó un ejemplo, dijo, si tú vas a una tienda, ¿no? Y pagas y esperas que el dueño de esa tienda te dé el producto, ¿sí? Entonces es lo mismo, ¿no? Con respecto a la sinceridad. Si tú vas y haces una obra buena, estás esperando que el bien o que esa obra sea reconocida, recompensada solamente por Allah subhanahu wa ta'ala. No es ni para tener popularidad, ni para tener el respeto, ni el amor, ni el agradecimiento de nadie, excepto de Allah subhanahu wa ta'ala. Em, Eso es la sinceridad, ¿no? Esperar gratificación y validación de Allah únicamente. Y ya si la gente te agradece, eso es algo extra que Allah ha permitido. Alhamdulillah. Y tú haces el bien a quien sea, sí, también eso es algo importante. Hacer el bien, sí, no hay que
limitar el bien. Ah, bueno, solamente los musulmanes, o solamente a mis vecinos, o solamente a mis familiares, o así, ¿no? O solamente a los que me caen bien, yo voy a hacer el bien. No, hacer el bien, una persona que es muslim, hace el bien, ¿sí? Hace las cosas de forma excelente, ¿sí? No debe de haber condiciones. Y bueno, hay dos condiciones, ¿ok? Para que necesitamos tener para que una obra sea completamente buena, ahsan, ¿ok? Para que seamos muhsin, ¿sí? Debemos tener ikhlas, que es la sinceridad, y al-ittiba, que es hacerlo con la metodología correcta, ¿sí? El camino de la sunna, la sharia, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. Si hacemos obras que no cumplen con estas dos condiciones, se vuelven obras desperdiciadas. Y en la Sura Nur, sí, Allah menciona en el versículo número 39, ahí no se ve la traducción completa, pero en español, a ver, lo voy a hacer más pequeño para que se alcance a ver. Ay Dios, a ver, ya me salté el siguiente, acá. Dice Allah subhanahu wa ta'ala, las obras de los que se negaron a creer son como un espejismo en el desierto. El sediento cree que es agua, pero cuando llega a él no encuentra nada. Pero sí se encontrarán con Dios, que les dará el castigo que merezcan. Dios es rápido en ajustar cuentas. Este versículo, que Allah nos ayude, porque hay gente que piensa, ¿no? Yo estoy haciendo buenas obras, ¿no? Y normalmente, ¿no? Es lo que la mayoría de la gente piensa, lo que pensamos, ¿no? Que estamos haciendo el bien, pero si no cumplimos con esas dos condiciones que Allah subhanahu wa ta'ala ha mencionado aquí en la Aya 112, entonces esas obras estarán así como eh, la gente las va a ver como un espejismo, pero el día de la resurrección, pues no será nada, no será nada, simplemente será, habrá sido un espejismo que teníamos en este mundo y que creíamos que estábamos haciendo el bien, pero no habíamos, ya sea, no habíamos rectificado nuestra intención o no habíamos rectificado nuestra forma de hacer las cosas. Porque hay gente que tiene una buena intención y dice, ah, yo quiero hacer esto por Dios, pero si no lo haces como pues Dios mismo ha instruido, entonces tampoco es una obra que vaya a ser aceptada, ¿ok? Y al contrario, tú puedes hacer algo que sea, digamos, bueno en la religión y conforme está en la religión, pero si no hay una intención sincera para Allah, entonces tampoco va a ser aceptado. Que Allah nos ayude y nos facilite, obviamente, tener siempre una intención pura y tener también hacer obras como a Allah subhanahu wa ta'ala le gusta, como lo ha instruido. Y para eso, precisamente, hay que estudiar la religión. Después, en el siguiente versículo, dice Allah, dicen los judíos, los cristianos no tienen bases, y los cristianos dicen, los judíos no tienen bases, siendo que ambos recitan el mismo libro. Asimismo dijeron los ignorantes idólatras, Dios juzgará entre ellos el día de la resurrección sobre lo que discrepaban. Allah menciona aquí que tanto judíos y cristianos tienen las escrituras que se confirman entre sí, ¿ok? Pero hay ego, ¿sí? Entonces, se reporta que Ibn Abbas dijo que una delegación de los cristianos estaba con el profeta Muhammad, ¿ok? Un día, y que los rabinos judíos vinieron y empezaron a discutir en frente del profeta Muhammad, ¿no? Uno de los judíos rechazó al profeta Jesús y el evangelio, y uno de los cristianos rechazó al profeta Musa y la Torá. Y cuando esto sucedió, Dios reveló este versículo. La verdad es que cada uno piensa que está en lo correcto, ¿sí? Es la palabra de una gente que no tiene conocimiento. Subhanallah. La verdad es que Allah decidirá después sobre estas diferencias y también hay que tomar en cuenta que hay algunos musulmanes que piensan igual que ellos en la actualidad, ¿sí? De que solo los musulmanes estamos en lo correcto. Pero para estar en lo correcto, como ya acabamos de ver, tenemos que tener la intención correcta y hacerlo de acuerdo a la sunnah, ¿ok? Siguiente versículo, Allah subhanahu wa ta'ala dice, Waman y quién aflamu mimman, quién es más injusto, quién perdón, mana'a, quién prohíbe masajid Allahi,
las mezquitas de Allah and yuskara fija ismuhu, y quien prohíbe que se mencione su nombre o se recuerde su nombre en ellas, wasa'a, y se esfuerza kaifi jarabiha, en su destrucción. Em, Aquí, bueno, Allah subhanahu wa ta'ala menciona que esto se mencionó porque este versículo también tiene que ver con otro incidente que sucedió cuando el profeta y los sahaba se viajaron, ¿ok?, a Meca para hacer umra, pero los Quraysh sí detuvieron a los musulmanes en ese tiempo y hacían muy difícil a los musulmanes ir a la Kaaba a hacer la adoración, ¿no? Y como referencia a ese incidente, pero también como regla general, ¿ok? Allah menciona que es injusto que quien prohíbe que se mencione a Allah, ¿sí?, en la mezquita, o sea, que quien obstaculiza que la gente vaya a la mezquita, ¿sí? Pues obviamente a la adoración, a recordar a Allah y todo esto, está siendo injusto, ¿sí? Y no solo eso, sino que también intenta destruir. Y Allah advierte sobre esto, ¿ok? Em, Después aquí, ¿qué causa la destrucción de las mezquitas? Aquí la imagen es muy literal, ¿ok? Porque la gente va a decir, ay, bueno, en la guerra, ¿no? Cuando destruyen las mezquitas y así. Sí, pero también hay otro sentido, no solamente físico, sino también hay una corrupción que es física y otra que es, ya vimos también, ¿no?, que es mental, ¿no? El fasad puede ser tanto físico como mental o digamos, no físico, ¿ok? Cuando obviamente se destruye la mezquita físicamente, pues esto es una injusticia, porque, bueno, ¿por qué habrías de impedirle a una persona que vaya, o sea, que tenga un lugar para adoración, para rezar, etcétera? Pero también, por otro lado, la destrucción de las mezquitas también se refiere a internamente, ¿no? A una cuestión ya más psicológica, no física, ¿ok? Que la mezquita puede estar ahí, pero también la gente que va a la mezquita puede destruirla si, número uno, por ejemplo, hay desorden, sí, dentro de la mezquita, no sé, por ejemplo, hay gente que habla muy fuerte mientras otros están rezando, ¿no? Hay gente que ensucia las mezquitas, hay gente que en lugar de ir a rezar, parece que va a una fiesta ahí a convivir. No hay nada de malo en eso, pero el enfoque obviamente principal debe de ser recordar a Allah. También no asistiendo a las mezquitas, por ejemplo, abandonándolas por completo. O sea, no están destruidas físicamente, pero están, digamos, desde una perspectiva espiritual, es como si estuvieran destruidas porque no se cumple, ¿no?, la función para las que fueron creadas. También otro ejemplo puede ser cuando las mismas personas que ya están en la mezquita, al llegar gente nueva, se dedican a inspeccionar a la gente que entra, ¿no? Viendo si está haciendo malas obras o no, o si cumple con la etiqueta de la vestimenta, ¿no? En el caso de las mujeres. Y esto hace que se ahuyente a la gente, ¿sí? Que entonces la gente ya tenga miedo, ¿no? Por temor a que o sea, se pone nerviosa porque ya no sabe si va a ser bienvenida, ¿no? Porque no sabe, ¿no?, cuál es la etiqueta o cómo es que, o sea, ¿con base en qué? ¿Quién sabe, no? A veces también hay gente que se dedica simplemente como a examinar a los demás y en lugar de dedicarse a lo suyo en la mezquita, que es adorar a Allah, lo que dijimos anteriormente, ¿no? En lugar de estar viendo qué tienen los demás, qué no tienen, qué hacen, qué no hacen, debes de enfocarte en tu adoración, concentrarte en ti. Y claro, si tú quieres dar un consejo, bueno, hay que también seguir ciertas reglas, ¿no? No humillar a la gente o criticar o decirles cosas así tan directas, o sea, de forma tan abierta en frente de los demás, como si tú quieres aconsejar a alguien, tiene que ser en privado, ¿no? Con buenos modales y también con conocimiento, ¿no? No nada más porque a ti se te antojó decir, ah, no, pues es que no puedes traer esto, el color tal, o no puedes traer a tal persona, o sea, uno, ¿pues qué? Con base, ¿no? Y con, con cariño, ¿saben? En confianza, o sea, se entiende, ¿no? No hay que... Entonces, esto es muy importante porque hay gente que entonces ya
no quiere ir a la mezquita, ¿no? Simplemente porque entonces una persona, eh, pues no se la pasa ahí como observando qué hace o qué no hace. Y bueno, que Allah subhanahu wa ta'ala nos ayude a no ser de esos que destruyen las mezquitas, sino al contrario, que seamos personas que invitan y que llaman que la gente cuando está ahí sepa que va a recibir una sonrisa, un buen trato, modales y consejos buenos, puros, ¿no? Sin el afán, sin intención de humillar o de hacer sentir mal a la gente o de criticarlos o etiquetarlos como gente que no sabe o que está desviada de la religión o que cosas así, no, sino que la gente sepa que, ay, bueno, si tú le estás aconsejando es porque tú te preocupas realmente, quieres que esa persona tenga buenas obras, que esté bien con Allah, lo más importante, y así. Y bueno, en la última parte tenemos aquí este versículo. Ay, ¿qué pasó aquí? Un momento. A ver, aquí no sé por qué está subrayado. Ay, así ya, sin subrayar se ve mejor. Ok, el último versículo, Allah subhanahu wa ta'ala dice, وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. A Dios pertenece el oriente y el occidente, y a donde quiera que dirijan el rostro durante la oración, ahí se encuentra el rostro de Dios. Dios es vasto, todo lo conoce. Aquí en este último versículo, Allah subhanahu wa ta'ala, em, hay una historia al respecto de este versículo, cuando Allah subhanahu wa ta'ala pidió a la gente cambiar la dirección, ¿sí? De la oración. Antes se rezaba hacia Jerusalén, si no estoy mal, y después Allah subhanahu wa ta'ala ordenó que se cambiara la dirección del rezo a la Kaaba, ¿sí? Y aquí los mufassirin, ¿ok? Los sabios del tafsir, mencionan que este versículo podría tener dos significados. El primero es que antes de decirles que rezaran hacia la Kaaba, fue revelada esta aya, ¿sí? Para indicar que Allah está en control de estas dos direcciones que son claves en todos los lugares del mundo. Entonces, Él está en control de todo el mundo. Así, la orden de rezar hacia la Kaaba es solo una de las tantas direcciones que pertenecen a Allah. Y el segundo significado es que es una forma de decir que si alguien no puede rezar hacia la qibla, ¿no? Por enfermedad o no sabe dónde está la qibla, entonces no debe de sentirse mal, pues Allah siempre está ahí, ¿sí? Eh, y pues eso sería todo de esta lección. Em, y sí, hay una, o sea, por ejemplo, si alguien no sabe dónde está la qibla y bueno, reza sin saber o por ignorancia se equivocó, entonces ese rezo se toma como válido, ¿no? Entonces no hay necesidad de volverlo a repetir ni nada. Entonces también ese podría ser el segundo significado de esta aya, sí, que pues igual, si por alguna razón por la enfermedad, que no pudiste rezar hacia la qibla o no pudiste rezar, o sea, tú pensabas que la qibla estaba hacia cierta, o sea, en cierto punto, pero no era así, entonces aún así, pues bueno, ya, Allah está observando, ¿no? Y él está ahí, ¿no? Viendo. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. Alhamdulillah que pudimos completar la sesión. Voy a hacer la súplica para terminar la sesión del día de hoy. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته